Muy bien, vamos a comenzar. ¿Y qué aprendíamos el viernes pasado, la clase pasada? Aprendíamos respecto del judaísmo. ¿Se acuerdan, Ana Mari? Que aprendíamos respecto del judaísmo. ¿Y qué hablábamos del judaísmo? De los diferentes ramas que tiene el judaísmo. Exactamente, cómo el judaísmo está fraccionado en muchas religiones que parecieran ser iguales, pero tienen muchas diferencias. El judaísmo está fraccionado igual que el cristianismo lo está hoy en día, ¿ya? Nosotros cuando vemos a un judío, si lo vemos con un sombrerito negro, ¿verdad? Que así regularmente lo vemos con un trajecito negro, algunas sus trencitas por acá. Nosotros decimos, él es judío. Él está en el judaísmo, ¿no? Pero si luego después vemos a otro judío, tal vez ya no tiene un sombrerito, sino que tal vez tiene lo que se llama la kippah, que es una cosita negra que se pone aquí. Entonces nosotros pensamos que este judío también está en el judaísmo. Y pensamos que todo judío que nosotros vemos pertenecen a un solo judaísmo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a un cristiano, no sabemos si es un cristiano católico, no sabemos si es un cristiano evangélico, un cristiano bautista, un cristiano metodista, un cristiano luterano, están los carismáticos, están un montón de ramas del cristianismo. ¿Ya ven? Entonces, cuando hablamos del cristianismo, tenemos que especificar de qué tipo de cristianismo estamos hablando. Cuando hablamos de judaísmo, también tenemos que especificar de qué tipo de judaísmo estamos hablando. Y el viernes pasado hablábamos de 5 ramas del judaísmo. ¿Cuáles eran? Estaban los... A ver, que me ayude. Ana María, ayúdeme con uno. Fariseos. ¿No se acuerda? ¿Mildred? Fariseos. Los saduceos. Los saduceos. ¿Algún otro que se acuerde? Esenios. Estaban los esenios. Estaban los... ¿Se acuerdan de...? Celotes. ¡Eso! Los celotes. No lo he visto. Estaban los celotas, estaban... Y por último... Helenistas. Eso. Vimos a los helenistas. Solamente estos estudiamos porque son, como quien dice, los más principales, ¿ya? Ahora, el viernes pasado estudiamos un poco de cada uno de ellos, ¿ok? Pero hoy no quiero hablar nuevamente de cada uno de ellos, sino que hoy nos vamos a quedar con solo uno. ¿Cuál creen ustedes con el que nos vamos a quedar hoy? Fariseos. Con los fariseos. ¿Se acuerdan? Dijimos que Pablo pertenecía a qué partido? A los fariseos. A los fariseos. Ahora, él lo dice en el libro de Filipenses capítulo 3, él dice fariseo de fariseos. Ya, lo vamos a leer para que ustedes vean. Ve, mira dónde tengo el anillo de boda. Es una señal de Dios. Si no, te toca una para ahora. Ok. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, oigan, circuncidado al 8º día. Pablo está diciendo lo que él es. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Filipenses qué dice? Filipenses capítulo 3 del 5 al 6. Entonces,
Imagínense que Pablo está diciendo que él en cuanto a la ley él era irreprensible. Ok, pero ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora con respecto de los fariseos? Es lo siguiente. Como estamos estudiando el libro de Gálatas, volvamos al libro de Gálatas. Ok, vamos a leer el versículo 13 que dice así. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Okay? Él habla del judaísmo como que fuera una sola religión. Pero ya aprendimos que cuando él dice en el judaísmo, ¿a qué partido se está refiriendo? Al partido fariseo. ¿Okay? Entonces dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué dijimos que significa esa palabra asolar? Destruir. Destruir. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las ¿qué? De las tradiciones de mis padres. Entonces vea pues, ¿qué aprendimos la vez pasada con respecto de los fariseos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo dijo? Perdón. ¿Qué aprendimos el viernes pasado con respecto de los fariseos? Que tenían ellos tenían una otra tradición o costumbre, no me acuerdo cómo que dijiste. Ellos tenían la Torah escrita. Pero aparte de la Torah tenían esa otra. Pero aparte de la Torah tenían lo que le llamaban ellos tradición oral. la tradición oral. ¿Ok? La tradición oral. En hebreo se escribe así. Bueno, yo lo voy a transliterar. Se va a caer. Hermano pastor, ¿me presta una lapicera? Allá. Oh, perdón. Se dice así, Torah Shebe'al Peh, en hebreo. ¿Qué significa Torah Shebe'al Peh? Significa la Torah que es por medio de boca. La Torah que es por boca. Porque la Torah escrita, una cosa es que esté escrita la Torah y otra cosa es una tradición que se pasa oralmente. ¿Ya? Por eso se le llama la tradición oral. Shebe'al Peh. ¿Así le llaman? Torah Shebe'al Peh. Sí, a esta se le llama así. Mikra. En hebreo, Mikra a la Torah. Ahora, vean que aquí hay dos cosas. Miren qué interesante esto. Una cosa es la Torah escrita, a la que ellos se le llaman Mikra, y otra cosa es la tradición oral. Se pasaba oralmente. ¿Ya? La enseñanza era de padre a hijo oralmente. Hagan esto, hagan lo otro. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? Y para que nosotros entendamos el libro de Gálatas, es necesario entender estas dos cosas. Es esencial. No podemos entender el libro de Gálatas a cabalidad si no aprendemos a diferenciar entre estas dos cosas. Porque estas dos cosas son la que confunde a la gran mayoría de la cristiandad. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasaba entonces con los fariseos y con estas dos cosas? Lo que pasaba era de que la Torah, ¿por quién fue dada? Por Dios. ¿Ok? Dios la dio, pero la dio por medio de ángeles, lo dice en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, estos son los mandamientos que el pueblo de Israel tenía que observar. Pero la tradición decía
de que al mismo tiempo que Dios dio la Torá en el monte Sinaí, también les dio a ellos una tradición oral. Tanto que oigan esto, esta tradición son procedimientos, son algunas enseñanzas que los judíos observaban. Pero el problema de eso era de que romper una tradición oral era como romper un mandamiento de la Torá. ¿Están entendiendo? ¿Ya? La tradición había llegado al nivel de la Torá, al nivel de la ley de Dios, al nivel de la ley de Moisés. ¿Ok? Ajá. Perdón, la última letra de P es H. H. Es una H. ¿Ok? Gracias. Entonces, conforme fueron pasando los siglos en el judaísmo fariseo, la tradición se mezcló con la Torá. Llegó un tiempo en que los judíos ya no podían distinguir qué era Torá y qué era tradición. ¿Están entendiendo? Tanto es así que cuando Pablo está predicando el evangelio de a los Gálatas, entonces dice la Biblia que algunos que habían creído estaban enseñando cosas de la tradición oral, le estaban enseñando a los nuevos creyentes. ¿Ok? Y Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado a seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que perturban el evangelio de Cristo. ¿Por qué lo perturbaban? Porque estaban metiendo lo que era la tradición, la estaban mezclando con la ley de Dios. Tanto que para poder cumplir un mandamiento de la Torá, no solamente tenían que leerlo y hacerlo según lo que ellos entendían, sino que para poder cumplir el mandamiento de la Torá, tenían que basarse en cómo decía la tradición que se debía de guardar ese mandamiento. ¿Ok? Imagínense qué problema hay aquí. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ir nuevamente al libro de Hechos, capítulo 15. Miren lo que dice Hechos, capítulo 15. ¿Se escucha bien allá en Guatemala? Sí. Muy bien. Miren lo que dice Hechos, capítulo 15. 15:1. Ya van a ver, hoy van a entender algo muy hermoso ustedes. Miren pues. Dice: entonces algunos que venían de Judea, o sea de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, oigan esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sino algunos que venían de Jerusalén, ¿a dónde? A la región de Galacia. ¿Se acuerdan que ahí había andado Pablo predicando? Pero ahora estos que venían de Jerusalén, de Judea, estaban enseñando y les decían: ok, muy bien, está muy bien el evangelio que Pablo ha enseñado y todo eso. Sin embargo, hay un requisito: que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, en otras palabras, conforme a la tradición de Moisés, Según él. no podéis ser salvos. Pablo viene y escribe la carta de los Gálatas de regreso a Galacia y les dice: tan pronto ustedes se están apartando de lo que yo les enseñé,
¿Tan pronto ustedes están agregando obras a su salvación? Les acabo de enseñar hace unos días, cuando estuve con ustedes, les acabo de enseñar que la salvación no es por obras. No se logra por obras. No es por ningún mérito que ustedes hagan, les dice. ¿Entienden? Y ahora hay un grupo de judíos que está trastornando el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la gracia. Pero sigamos leyendo. Mire lo que dice el 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Entonces vean pues, cuando estos judíos vienen de Jerusalén enseñando estas cosas, entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy grande con ellos. Tanto fue así de que le dijeron, ok, ¿saben qué? Ustedes tienen que venir aquí a hablar esto en persona para salir de este rollo, de este problema. Entonces dice, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Okay. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia a Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, miren pues, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, ¿cómo entendemos esto? Cuando Pablo iba para Jerusalén, ellos iban predicando de igual manera y muchos creían en el evangelio, pero les contaban todo lo que ellos, todo lo que los gentiles todos los gentiles que aceptaban a Jesucristo. Pablo y Bernabé contaban todas esas conversiones que ellos hacían. Pero cuando un gentil venía, miren el problema, cuando un gentil venía y se hacía converso, entonces los judíos que habían creído también, pero que todavía tenían la tradición oral en la mente, venían y decían, ok, este gentil lo aceptamos, sin embargo, tiene que circuncidarse para poder ser salvo. ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, ese era el problema que estaba pasando en ese momento. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué está pasando en este cuadro? Es importante, y es muy importante que ustedes pongan atención para que entiendan esto. Después se van a confundir, si no entienden esto, se van a confundir. Tienen que entender esto. Vean lo que está pasando aquí, pues. Cuando un gentil venía y aceptaba y se hacía converso, Pablo y Bernabé, lo que Pablo enseñaba, decía de que ellos eran salvos por gracia. Sin embargo, el grupo de judíos que estaba trastornando el evangelio, decían que estaba bien aceptar a Jesucristo y todo, pero había un requisito, circuncidarse, porque si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Viene Pedro en toda esa discusión
se levanta y dice, no, hermanos, pongan atención. Pongan atención, porque yo soy testigo de cómo Dios me usó a mí para que yo fuera a hablarle a los gentiles. Y oigan esto, y Dios les dio a ellos el Espíritu Santo al igual que a nosotros. Por eso Pablo en el libro de Romanos dice, Dios le dio la promesa a Abraham estando circuncidado o incircuncidado. Incircuncidado. Por eso aquí Pedro también está diciendo, Dios me usó a mí para hablarle a los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros que no somos judíos, ¿ya? Para el judaísmo solo existen dos cosas, y es el judaísmo y los gentiles, ¿ya? Si no eres judío, eres gentil. Pero yo soy cristiano católico, eres gentil. Pero yo soy cristiano evangélico, gentil, ¿ya? Entonces, el gentil recibe el Espíritu Santo al igual que ellos, pero los gentiles no estaban circuncidados. Entonces, ¿cómo es que ellos reciben el Espíritu Santo? ¿Cómo es que recibieron el Espíritu Santo sin primero hacer un requisito? Recibir el Espíritu Santo es sinónimo de recibir la salvación, ¿ya? Mucha gente piensa de que yo tengo el Espíritu Santo, pero estoy luchando por mi salvación. No, eso es contradicción. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la salvación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Pedro les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué es un yugo para ustedes? Siempre comer mucho. Un peso, una carga. carga. Una carga. Yugo. ¿Será que Pedro está diciendo allí que el yugo que ellos tienen es la Torá? No. ¿Qué creen ustedes que es el yugo del que Pablo está hablando? Pedro. De la tradición oral. La tradición oral. ¿Dónde está la clave de eso? Donde dice que ni nuestros padres, porque en Gálatas, ¿qué dice? Que él era, oiga, ¿cómo dice? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se da cuenta? Por eso hay que ir a Gálatas y a Hechos para poder entender este tema. Es un poquito complejo este tema, pero una vez que lo entendamos, hermano, todo el libro de Gálatas se nos va a hacer muy fácil, porque todo el libro de Gálatas, Pablo se encarga. ¿Cuál es el objetivo principal de lo que Pablo trata en el libro de Gálatas? Hacer una diferencia entre esto y esto. Porque en el judaísmo, incluso hasta el día de hoy, esto está mezclado. Mi maestro que se llama Eric, que yo le dije la vez pasada, este muchacho, este hombre, es un erudito bíblico, ustedes. Él sabe arameo, hebreo, él sabe alemán, español, inglés, y sabe la Biblia en español, la Biblia en hebreo, lo sabe muy bien. Yo he aprendido bastante de él, y él da un ejemplo de lo que es una tradición oral. Una tradición oral es lo que los judíos le llaman el tefilín. ¿Qué es el tefilín? El tefilín es una cajita que ellos se la ponen en la cabeza y se la ponen como por acá, ¿ya? Eso es una tradición oral. Porque la Biblia dice en la Torá, miren esto, pues el mandamiento dice, Ya sé. y pondrás todas las palabras que yo te hable, pondrás toda la Torá, las enseñanzas de la Torá, en medio de tus ojos, aquí, ¿ya? Aquí las pondrás, dice Dios. Vienen ellos y dijeron, esto es literal,
Esto tenemos que verlo de una manera literal. ¿Cómo hacemos entonces para poner eso aquí? ¿Ya? Entonces, ellos, porque como en hebreo dice, tutafot vein eineja, que significa en medio de tus ojos. Los pondrás en medio de tus ojos. Tutafot vein eineja. Ok, ellos vienen y forman esa cajita que tiene, es una cajita que tiene como 2 cordoncitos y se la amarran en la cabeza. Pero me da risa porque mi maestro dice que ellos se lo ponen aquí, dice. Eso no es en medio de los ojos tan siquiera. Dice que si ellos hubieran hecho literalmente, la cajita tendría que ir aquí, pero como después ya no miran, entonces vinieron ellos y cambiaron y lo pusieron aquí. Ahora, vean pues, el mandamiento de la Torah dice que todas estas cosas nosotros las pondremos aquí, como quien dice, ¿en dónde? En nuestro cerebro. En nuestra mente. ¿Ah? En nuestra mente. Pero vienen ellos y se inventan esa cajita. Y ahí andan los mandamientos. Y ahí en un papelito, no estoy muy bien enterado cómo lo hacen, pero tiene que ser, la cajita tiene que ser hecha de cuero, de vaca, un montón de cosas. El papelito que meten adentro que contiene mandamientos, todo eso. Y tiene un montón de regulaciones. Tiene que ser hecho por un sacerdote autorizado, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, un montón de cosas. Y si no se ponen esa cosita cuando van a orar, ¿qué pasa? Fallaron al mandamiento de la Torah. Se van al infierno. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo está esto? Ok. ¿Ya? Qué barbaridad. ¿A qué yugo es el que Pedro se está refiriendo allí? Es el yugo de la tradición oral. Porque dice que ni nuestros padres. Y en Gálatas dice que yo era más celoso de la tradición de mis padres. Ajá. ¿Se dan cuenta? No está hablando de la Torah. No está hablando de la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces vean. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No por la circuncisión, sino por la gracia seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, imagínense esta gran reunión, hermano. Esta era una reunión seria que ellos tenían ahí. Varones hermanos, oídme, dijo Jacobo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conceder todo esto desde tiempos antiguos. Pongan atención al 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ok? Porque Moisés dice, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Vamos a entender este pedacito que acabamos de leer. El yugo de que se está refiriendo Pedro aquí es la tradición oral. ¿Ok? Ahora, sigue hablando y Jacobo dice que todo aquel gentil que acepte al Señor, que no se le exija nada más que no sea veneraciones a ídolos,
¿ya? Que no se contamine con ídolos, de fornicación, de asesinato. ¿Okay? Solo 3 cosas. Y a nosotros se nos ha enseñado que solo de esas 3 cosas es que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque aquí lo dice. Pero, ¿cuál es el detalle de esto? El detalle es de que el versículo 21 dice, cuando un gentil venga y acepte a Dios, no les pongamos el yugo que ni tan siquiera nosotros hemos podido llevar. ¿Qué yugo se estaba refiriendo a ellos? A la tradición oral. Entonces, él viene y le dice, entonces, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Solamente digámosles por el momento que se abstengan de adorar ídolos, de fornicación y de asesinato. ¿Ya? Luego venimos nosotros y pensamos de que aquí el yugo que se está refiriendo aquí es la Torá, porque así se nos ha enseñado a nosotros. Por eso decimos, ya ven, cómo los discípulos en esa reunión eliminan la Torá y solo dejaron 3 cosas. Fíjense qué interesante eso. Pero no, hermanos. La verdad es que no. La verdad es de que lo que ellos están diciendo es, no les impongamos la tradición oral. Solamente por el momento digámosles que se abstengan de 3 cosas. ¿Por qué solamente de 3 cosas, creen ustedes? ¿Por qué solamente de 3 cosas? En lo que aprendían. Para no confundirlos. Para no confundir es un buen aporte. Sí, porque digamos de que en ese momento ellos estaban como desintoxicando, porque digamos que eran nuevos discípulos. Ajá. Entonces como que los estaban enseñando, instruyendo. Entonces no le podía dar todo de un solo Exactamente. porque no lo iban a poder entender. Sí, muy bien. Porque lo dice el 21. Solamente digámosles que se abstengan de estas cosas porque Moisés. Cuando dice Moisés, ¿a qué se refiere? La ley. Moisés y la Torá son intercambiables. ¿Están entendiendo? Cuando dice, no, leamos a Moisés. No decir vamos a leer a Moisés, sino que significa vamos a leer la ley. ¿Ok? Moisés y la ley, Torá, es intercambiable. Entonces, cuando él dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué es lo que significa todo esto? Significa de que por el momento le estaban diciendo a los gentiles, absténganse de tal cosa, porque como ya has aceptado a Dios, vas a continuar viniendo cada día sábado. ¿Ya? Y cada día sábado vas a aprender un mandamiento. Al cabo de un año, esta persona ya ha entrado bastante en la enseñanza de la Torá. Pero lo que ellos quitaron fue la tradición oral, que decía que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y ellos lo que están aclarando es que nosotros somos salvos por gracia, sin ningún mérito, sin ninguna obra. ¿Están entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, regresemos al libro de Gálatas. Estos que venían de allá eran los que estaban trastornando porque querían introducir la tradición.
la tradición oral. Fíjense de que si nosotros lo pensamos, nosotros, los cristianos, ¿será que nosotros también tenemos tradición? Sí. ¿Ah? Sí. Igual que los fariseos también. Igual. Nuestra vida es una tradición. ¿Cómo ven eso? Sí. Nosotros también tenemos tradiciones. ¿Y saben qué es lo más peor de todo? Que nuestra tradición también ha tomado el mismo nivel que los mandamientos de Dios. Amén. Y nosotros decimos, qué bárbaros estos, diciendo de que si no te circuncidas no eres salvo. Y nosotros diciendo, si usas arito, no eres salvo. ¿Mm? Si usas oro, no eres salvo. No eres salva. Si usas pantalón, no eres salva. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es mandamiento o es tradición? Tradición. ¿Se dan cuenta? Pero en muchas iglesias hoy en día, hermano, están mandando a la gente al infierno por pura tradición. ¿Cómo la ven desde ahí? O sea, esto es muy interesante. Nosotros tenemos que buscarle el lado bueno a la enseñanza, buscarle en qué se aplica a nosotros también. ¿Ya? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros estamos enredados en tradiciones. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una tradición que es tradición judía. Miren pues, nosotros nunca nos hemos guiado por la Torá. Siempre se nos ha enseñado que nosotros rechacemos la Torá porque miren los versículos por los que nos enseñan. Se dan cuenta que ahí está diciendo que no les pongamos un yugo, una pesadez que ni nosotros podemos llevar. ¿Y qué se nos enseña que es esa pesadez? La ley, la Torá. Entonces, si eso es pesadez, entonces ¿por qué David decía, me deleito en tus mandamientos? Y no que es yugo. O sea, ¿es yugo o es de deleitarse? No entiendo. ¿Por qué David dice, Jehová, me deleito en hacer tus mandamientos? Y entonces, ¿por qué aquí dice que es un yugo? Porque no se está refiriendo a la ley de Moisés. Se está refiriendo a la tradición oral. Ok, ¿cómo está eso que Jesucristo dice? Miren qué excelente lo que dice Jesucristo, para que ustedes vean. Y búscame la cita, por favor. Cristo dice, ustedes, escribe esto, invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Más claro que eso no puede estar. Entonces, si ustedes dicen, pero ¿y cómo tengo yo la prueba de que hay dos cosas en las cuales ellos... No. Cristo dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En otras palabras, ponen más en alto la tradición que el mismo mandamiento que está escrito en la ley. A ver, léelo. Marcos 7:3. Marcos 7:3, léelo. Pero espérame, que aquí me tiró varias versiones. Déjame buscar la versión. Marcos 7:3. Mire lo que dice Marcos 7:3. Dice, desde el 1, se juntaron a Jesús los fariseos. Mire quiénes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen que Cristo tenía más choque con los fariseos? ¿Cuál creen ustedes que sería la razón? ¿Por qué con los fariseos y no con los saduceos, con los eleusidas, con los esenios, con los... Porque los fariseos pienso yo, que era porque los fariseos
eran más fuertes en ese tiempo, tal vez. Sí, ellos habían agarrado mucho poder en ese tiempo, pero no es por eso. Lo que Con enseñaban. las tradiciones. Por la tradición, por lo que enseñaban. Ujú. Por la tradición. ¿Qué se nos ha enseñado a nosotros, queridos hermanos? Y yo sé que ustedes ahora se van a comenzar a poner como más serios en esto. Van a decir, ay, Julio, ¿qué le pasa? Lo que me pasa es que para la gloria de Dios he logrado entender que en la Biblia habla de 2 leyes, no solo de una ley. Y nosotros hemos pensado que todo el Nuevo Testamento solamente habla de 2 leyes. La ley de Moisés y la gracia. Y la ley de la gracia. ¿Entienden? Sí. Nosotros hemos pensado que el Nuevo Testamento solamente habla de 2 leyes. La ley de Moisés y la ley de la gracia. Entonces es como que a nosotros nos digan, ¿cuál eliges? ¿Mm? ¿Y siempre elegimos? La gracia. La gracia. Ni que fuéramos muy tontitos, ¿va? Ajá. Elegimos la gracia rápidamente. ¿Ok? Lo que estamos aprendiendo es que ahora aparece otra ley. ¿Cuál es esa ley? Aparte de las dos. Aparte de la ley de Moisés y la ley de la gracia, ¿qué nueva ley hemos entendido? Otra vez. La ley judía, la tradición oral. Entonces ahora hay 3 leyes. Por lo tanto, ahora tenemos un gran trabajo de aquí en adelante, en cada pasaje, en cada libro, Saber de qué en está cada hablando. capítulo, de qué ley es la que está hablando. ¿Qué ley es la que se está eliminando? ¿Están entendiendo? Amén. Está la Torah, está la tradición y está la gracia. ¿Cuál de esas 3 leyes es la que se está eliminando? Según nosotros, la Torah. Según nosotros, la Torah, porque se nos han enseñado. Ajá. Porque, ¿saben por qué? Porque nuestra enseñanza ha sido igual que los judíos. Que los fariseos. Para ellos, esto es una sola ley. ¿Se dan cuenta? Y Pablo, ¿quién mejor que Pablo? La separó. Que era un erudito en la Torá, más lo que recibe de parte de Dios en la revelación que él recibió. Él recibe el Evangelio. Les voy a poner un ejemplo, ¿cómo es esto? Lo que él recibe. Miren pues, vamos a dejar eso ahí. Esto es lo que Pablo recibe. Les voy a hacer un ejemplo por acá. Esto es, digamos, la Torá. ¿Ok? Y esto es la tradición. ¿Ok? Como para los judíos, esto era una sola cosa que tuvo que venir para poder separar estas 2 cosas y poder elegir. Supongamos que ahorita yo tire 1 libra de maíz y 1 libra de frijol en el mismo lado, así. ¿Cómo van a caer esos granos ahí? Todo revuelto. Mezclados, regados, revueltos, ¿ya? ¿Qué tenía que pasar para que cada grano sea separado y puesto en su lugar y separar ambas cosas? ¿Qué creen ustedes que es eso lo que separa? Interesante, ¿no? Sí, interesante. ¿Qué es ese filtro? ¿Qué creen ustedes que es ese filtro? Por ejemplo, tiro la Torah en el colador, pasa toda. Tiro la tradición, ¿cómo vamos a hacer para qué es lo que va a pasar y qué es lo que se tiene que quedar? Es un colador, es un filtro. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Gracias. Espíritu Santo. el Evangelio. Oh, ya entendí lo que quisiste decir. Lo que dijiste. El Evangelio es el filtro para poder entender
¿Qué es lo que pasa a este lado y qué no pasa? Pablo recibió el evangelio en revelación. Por lo tanto, Pablo, en 14 años de estudio profundo, imagínense el trabajo de Pablo. Primero él tenía que separar lo que era la ley de Dios y lo que era la tradición. Un trabajo, ¿saber cuántos años le tomó eso? 14. No, porque después hay otro trabajo. ¿Cuál otro trabajo? Filtrar lo que no era mandamiento de Dios, sino que era tradición, pero puede ser un buen aporte al evangelio. Dos trabajos. Primero era separar estas dos cosas. Eso fue años de estudio. Y luego digo, ok, ya lo separé, bendito Dios, ya logré separar la Torah con la tradición. Ahora él tenía que estudiar toda la tradición de nuevo para poder ver qué cosa de la tradición se podía quedar. ¿Ok? Un anciano, se llama Hillel. Él inventó lo que eran 4 copas. Miren esto pues, una copa era por la santificación, otra copa de vino era por el juicio, otra copa de vino era por la redención y otra copa de vino era por la alabanza. Santificación, juicio, redención y alabanza. ¿Ok? 4 copas. Santificación, juicio, redención y alabanza. Viene Jesucristo y dijo, ok, eso puede pasar por acá. Eso puede ser filtrado. Y Cristo dijo, vamos a tener una copa de vino que simbolice mi sangre. En otras palabras, mi sacrificio. ¿Ok? ¿Cómo fue la palabra que usaste? Hillel fue quien... Hillel fue quien instituyó lo que era, digamos, las copas de vino. Gracias. ¿Ya? Luego Cristo viene y dice, ok, tener una copa de vino con un simbolismo que simbolice mi muerte. Está bien. No perjudica en nada. ¿Cuál sería el error de Santa Cena? El decir que si no se toma Santa Cena, no somos salvos. ¿Se dan cuenta lo que es separar la tradición con un mandamiento? Quiero saber, ¿están entendiendo allá en Guatemala? ¿Se escucha bien? Ok, muy bien. Sí. Ok, ese es el objetivo más grande de Pablo. Es decir, porque como ellos, los judíos, se habían inventado un mandamiento, una ley que se llamaba así, se dice así en hebreo, Brit Milá, que significa pacto de la circuncisión. Y ahí es donde están equivocados, porque la circuncisión no es ningún pacto. La circuncisión es la señal del pacto. Entonces ellos dicen, hasta el día de hoy todavía dicen Brit Milá, es el mandamiento de la circuncisión. Si no se circuncidan, ellos no pueden ser salvos. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Está un poco confusa la clase? No. ¿Qué creen ustedes? Yo estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo para que ustedes puedan entender esto. Esto es confuso, esto no es como venir y hermanos, que el sembrador tiró la semilla significa esto, no, hermanos, estos son cosas más profundas, pero que ustedes necesitan entenderlas. Porque si no, después, ¿cómo vamos a entender la semilla? Ajá. Lo que pasa es que encima de esto, ahorita estamos escuchando de la Torah, la tradición oral, y encima de eso también tenemos nuestra propia tradición. Encima de eso tenemos nuestra propia tradición.
Ahí es donde nosotros todavía, lo que estoy escuchando yo, entonces todavía lo tengo que ir Sí, mira, sí. separando, asimilando por varios días. Exacto. Entonces, miren, no se preocupen, usted tal vez ha de decir, bueno, Julio, yo creo que Julio nos está llevando a la Torá. ¿Ya? Sí. Porque como se nos ha dicho, si tú quieres vivir por la Torá, te perdiste si te fuiste al infierno. La Torá no te salva. Eso es verdad. La Torá no nos salva. Por eso es que vino Cristo. Pero la Torá no es mala. Eso es lo que tenemos que entender. La Torá no es mala. ¿Ya? Más adelante, esto se va a poner más bueno. Más adelante, porque más adelante Pablo explica mejor la diferencia entre estas dos. Y poco a poco, y vamos a ir en contextos como por ejemplo en Romanos también, en donde habla de lo que es la ley de la gracia y la ley de las obras. ¿Cuáles eran la ley de la gracia? La ley de la gracia es que nosotros no hacemos ninguna obra para merecer la salvación. Pero la ley de las obras dice que depende de las obras que yo haga, así es como yo me gano mi salvación. Por eso es de que las iglesias se pasan diciendo, usted tiene que esforzarse para poder ganar su salvación. Y una vez que usted la recibe, entonces ahora le dicen a uno, ahora tiene que cuidarla, porque si no, la puede perder. No, eso no es gracia. Gracia es recibir un regalo inmerecido. No he hecho nada para poder merecerlo. ¿Ya? Entonces, yo no creo que me extraña que ustedes no tengan preguntas con respecto a esto. Porque dos cosas pasan, dijo mi pastor Tito. O lo entendieron todo, o no entendieron nada. ¿Seguro no tienen ninguna pregunta con respecto a esto? Ya lo leí Marcos. Ya no leíste Marcos 7. Ajá, ya lo leí Marcos, ahorita me acordé. Miren lo que dice Marcos, ve. Porque ellos... Marcos 7, mire, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, dice, mire, esto es, no lavadas, los condenaban, mire. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a... Que claro, mire, ¿usted está leyendo ahí? A ver, léanos el 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿En qué se basaban, dice? En En la la tradición de los ancianos. En esta dice, teniendo la tradición de los ancianos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo habla de una y habla de otra? Ahora miren lo que le dice Jesús. Miren qué excelente está esto. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. ¿En qué? En la tradición. Como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesucristo. Oigan lo que le preguntó. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de Moisés, dice? De los ancianos. De los ancianos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, oigan lo que Cristo les dijo. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dos cosas muy diferentes. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Mire, ahora está diciendo lo que la ley dice. Pongan atención pues. Ahora ya no dice porque la tradición dice, dice porque Moisés dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ese es el mandamiento. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán es ofrenda en hebreo, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pueda ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Cómo fue transmitida? Por la tradición de los ancianos. No, ¿cómo fue transmitida? Oral. Oral. ¿Se dan cuenta cómo está de claro aquí? Hablada, lo dijo Fermín. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No oiga. Oiga. ¿Cómo la ven de ahí? Clarito ahora. ¿Ah? Clarito ahora. ¿Cómo la ven de ahí? ¿Se dan cuenta que Cristo tuvo un gran problema? ¿Por qué creen que la Biblia a nosotros se nos ha enseñado que dice: no, Cristo vino a eliminar la ley? ¿No ha escuchado eso usted? ¿No han escuchado eso ustedes? Cristo vino a abrogar la ley. ¿Qué significa abrogar? Eliminar. Eliminar, a quitar la ley. ¿Y cuál fue la respuesta que Cristo dijo? No penséis que yo he venido a abrogar la ley, sino a exaltarla. Mucho silencio, ¿ah? ¿Ah? Pero silencio de admiración, de wow. Más adelante, si ahorita se quedaron así, más adelante ya van a ver, se van a quedar helados, se van a quedar fríos. Porque más adelante vamos a comprender qué tiene que ver. Ahorita solo estamos comparando ¿qué? La tradición con la ley. Ah, ok. ¿Y saben más adelante qué vamos a comparar? El que me diga le doy un sándwich de pollo. Pon el porno. El que me diga le doy un sándwich de pollo. Si ahorita estamos comparando la Torá con la tradición y nos hemos admirado, ¿qué va a ser más adelante cuando comparemos la famosa ley versus gracia? Se nos ha enseñado, hasta lo puse mal. ¿Por qué? Porque no es versus. Pero más adelante lo vamos a entender. Y lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Pero oiga, ¿se dan cuenta cómo está la estructura de la enseñanza judía hace 2000 años? Todo ese tiempo que ha pasado, 2000 años han pasado. Y a nosotros nos ha llegado
el de rechazar la ley de Dios. ¿Por qué? La ley de Dios, ¿qué son? Los mandamientos de Dios. Sí. ¿Por qué se nos ha enseñado? A ver, yo les hago una pregunta ya para terminar. Para dejarnos picar. ¿Por qué creen ustedes que se nos ha enseñado que la ley es la que nos manda al infierno a nosotros? Yo quiero opinión, yo quiero comentarios. Porque nos enseñaron que nadie podía cumplir la ley. Exacto. Eso es lo principal que nos han enseñado. Ajá, Fermín. Por comodidad propia. Por comodidad propia. Exacto, muy bien. ¿Qué piensan ustedes? A ver, no sé si allá tienen alguna pregunta, algún comentario. Toma 5 segundos. ¿Ah? Toma 5 segundos que responda. No Ajá. dice el No dice. No dice. ¿Está claro? ¿O no entendieron nada? Ok, miren pues. Intrigados. Quedaron intrigados. Quedaron intrigados. ¿Mm? Ajá. ¿Intrigados? Ajá, sí, sí. Imagínense, hermano. Cristo, voy a volver a repetirlo. Cristo nunca tuvo problema con el mandamiento, sino que Él vino y se metió, porque vienen los discípulos y le dicen, los discípulos vieron, aquellos andaban ahí, viendo todo lo que hacían los discípulos y Jesucristo, ¿ya? Y de repente vinieron aquellos, tenían una gran hambre y no se lavaron las manos, y agarraron el pan, y comieron pan, y aquellos dijeron, ahí está, fallaron. Y le dice, ¿por qué tus discípulos comen pan con las manos inmundas? Ya les quisiera yo enseñar lo que significa inmundo en hebreo. Un día se los voy a enseñar lo que significa inmundo y puro. Ay Dios, no quieren mejor ustedes. O tal vez sí quieren. Pero vengan ese día. Pero miren, lo que les quiero decir yo es de que Cristo viene y se mete y dice, un momento muchachos. Digamos que Cristo hablaba chapín por un rato. Un momento muchachos. Vamos a hacer una división aquí de lo que ustedes me están hablando. En primer lugar, el que ellos coman con las manos sucias no es un mandamiento de Dios. Me van poniendo las cosas en su lugar, por favor. Una cosa es el mandamiento de Dios y otra cosa es la tradición que ustedes dicen. El hecho de que ellos no se laven las manos de acuerdo a su tradición no significa que las manos de los apóstoles estaban inmundas. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, el pan estaba inmundo, porque todo lo que era inmundo en primer grado, todo lo que lo tocaba, se convertía en inmundo en segundo grado. ¿Ah? Un cadáver muerto ahí. No se van a reír, yo no digo un cadáver muerto. ¿Ah? Dije dos palabras separadas. Un cadáver, un cadáver, coma, un muerto, si es inmundo en primer grado. Y si usted lo toca, usted es inmundo en segundo grado. Y todo lo que yo toque se pasa a ser inmundo. Según la tradición. Según la Torá. No, Según la Torá. Claro. Pero ellos vienen y dicen que al comer con las manos sucias. ¿Están entendiendo? Sí. Para que esa mano estuviera inmunda, digamos que esa mano tendría que estar muerta. O haber tocado un muerto. Entonces sí se convierte en mandamiento. Pero ellos no habían tocado nada. Entonces, ¿por qué se iba a convertir en inmundo la mano solo porque no estaba lavada? ¿Cuál es la enseñanza con la que termina Cristo? Diciéndoles, les voy a explicar cómo vamos a entender esto, les dijo. Mira, tu tradición te dice de que si no te lavas las manos, está inmundo y te lo comes inmundo. Cristo viene y les dice, pues te voy a decir algo. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre,
sino lo que sale de la boca. Porque todo lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Siempre nosotros decimos del corazón, pero de aquí no sale. Corazón, hay que entender siempre, mente. 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 El corazón es. Mente, ¿ya? Siempre te amo con todo mi corazón, decimos. Aquí está bien. Está bien decirlo porque pues es nuestra tradición. Pero el corazón no es el que siente. ¿Ya? ¿Por qué creen que Dios dice, hay que amar a Dios con toda nuestra mente? También menciona corazón, pero Primero la mente. más que todo hay que entender con la mente. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Conforme a la mente. Ajá. Y luego el Nuevo Testamento nos dice que nosotros tenemos el corazón de Jesucristo. ¿Qué dice que tenemos? La mente de Cristo. Eso es hermoso, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí hoy. Yo siento que es mucha información para poderla digerir muy fácil. Y en realidad no avanzamos mucho en lo que es el libro de Gálatas, pero era necesario que fuéramos ahí. Miren, les voy a dejar, solamente para que se piquen, les voy a leer lo que vamos a encontrar más adelante. Oigan, pues, dice: esto pues digo, con mi suegra lo estuve hablando una vez. Oigan esto, dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿De qué pacto creen que está hablando ahí? Del pacto de la gracia. Cuando Dios le promete a Abraham, dice: la ley. Vean aquí pues. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo es la gracia. La ley. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Van de la mano. Imagínense. Dice: el pacto ratificado para con Cristo. La ley que vino 430 años después no elimina la gracia. Y entonces, ¿por qué a nosotros se nos enseña que o es una o es la otra, pero las dos no pueden ser? Eso más adelante lo vamos a estar explicando muy bien y vamos a ir al Antiguo Testamento para poder explicar bien todo esto. Amén. Amén. Así de que vamos a dejarlo hasta allí. Estos fariseos eran con los que Jesucristo más tenía problemas, pero era porque ellos tenían la Torah. Saben que mi maestro dice algo que me llama la atención. Es más, a él le hicieron una pregunta y le preguntaron que si Jesús era fariseo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era Jesús fariseo? Después de lo que hemos aprendido, parece que sí. Ay, fariseo, dice. Fariseo, dije. ¿Qué dice? Judíos. Oh, judío era, judío claro era. Pero como hemos aprendido que el judaísmo ahora hay que hablar de qué judaísmo estamos hablando. ¿Ya? ¿Juan el Bautista era fariseo? Sí. No. No, él era de las montañas. Él es más que seguro que él era un esenio. ¿Judas era fariseo? No. ¿Judas era No me acuerdo. un esenio? Tampoco.
Judas, no era Judas, Simón el celote. Simón era el Simón, celote. ajá, era el celote. No me vayan a salir ustedes como hermana Isabel que dijo, mire, ve, dijo, yo pensando que celote era el apellido de él. Ya, sí pensaba yo también. ¿Ya? Sí, porque dicen Simón, el celote. Ajá. Para nosotros es como quien dice el apellido, o sea, ¿Se dan cuenta? Entonces, haciendo referencia a Cristo llamó de varios partidos. Por eso nosotros, es un grave error pensar que solo el cristiano evangélico va a ir al cielo. Solo que cuando yo entendí esto, cuando yo profundicé en esto, yo dije, ok, Juan el Bautista posiblemente era escenio. Pablo, fariseo de fariseo. Y Simón el celote. Entonces yo dije, ok, entonces Cristo llamó, como por decirlo así, entonces Cristo llamó a un bautista. Entonces Cristo llamó a un metodista. Entonces Cristo ha llamado a un cristiano evangélico, como también ha llamado a un cristiano católico. Y no quiero decir más nombres, porque la Biblia dice que allá nosotros veremos muchas sorpresas y nos vamos a quedar con la boca abierta cuando diga, ¿y por qué está este aquí, Señor Jesús? Ojalá que nunca la vamos a decir así a Dios. No podemos Ok, decir. vamos de regreso. Ok, te vas de regreso. Es que si le, Regresen a esto, muchachos. es que si le preguntas eso, no, es imposible que estés arriba en primer lugar. No, claro, estamos hablando pero claro, eso no, mediante estés arriba es porque entendiste, yo sé, pero de que van a haber sorpresas, van a haber sorpresas. Por eso no me gusta que los católicos critiquen al cristiano, ni que el cristiano critique a los católicos. No me gusta. No quiero escuchar que ustedes un día vayan a decir, ¿y por qué los católicos? No. Si quieren hablar de eso, hablemos de la doctrina católica, no de los católicos. Porque así como ellos cometen errores, nosotros también los cometemos. En nada somos mejores nosotros que ellos. En nada el judío es mejor que nosotros. Ni nosotros que ellos, ni que ninguna persona. Al contrario, cuando entendamos nosotros al 100% lo que es la gracia de Dios derramada en nuestras vidas, nunca vamos a tener tiempo para fijarnos en el error de mi hermano, en el problema de mi hermano, porque vamos a estar tan agradecidos con Dios y le vamos a decir, Señor, ¿qué me voy a andar fijando yo en el pecado de mi hermano? Yo más bien te agradezco por lo que me has perdonado a mí. Eso es entender la gracia. Pero ¿qué es ser religioso? Seguir la tradición. ¿Qué es ser religioso? Ser religioso es estar viendo el pecado del otro. ¿Viste lo que hizo hermana María? Qué bárbara, hermana María. ¿Viste lo que hizo tu mami? ¿Viste lo que hizo Fercho? Viste que Julio se equivocó. Ah, ¿viste que se equivocó? Viendo el error de los demás. ¿Ya? Es cierto, es cierto. Por eso Cristo dice en el libro de Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos. Y esto dice, ustedes, no es de ustedes, no tienen nada que ver en esto. Pues es Don de Dios. don de Dios. Entiéndase, regalo de Dios. Y en el libro de Romanos dice, todo don y el llamamiento, el don y el llamamiento de Dios es irrevocable. Amén. No se puede quitar. Si viene Dios y le dice, Mari, te doy mi salvación, jamás, nunca en la eternidad, Dios puede quitar esa salvación de regreso. Eso es la gracia. Hermosa gracia, bendita gracia, maravillosa gracia. Miren, Julio botó el borrador para decir, la botó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, a darle gracias a Dios.